Queridos amigos del canal de Anual 1921 100 años de historia, en un minuto comenzamos con nuestra conferencia. Muy buenas noches, queridos y queridas amigos y amigas del canal de YouTube de Facebook Anual 1921 100 años de historia. Estamos hoy ante una nueva conferencia de este tercer ciclo de conferencias del curso 2023-2024, como siempre en directo a través del canal de ahora sí de YouTube, los del 21 Anual. Y nada, esta noche tenemos con nosotros a Ignacio Sarmiento Caballero, que nos va a traer a uno de los cuerpos que siempre nos han emocionado en esta dura y trágico episodio del desastre de Anual, que es el cuerpo de ingenieros. Y nos va a hablar, no quiero desvelar el contenido de la conferencia porque va a ser, creo que, bastante emotivo. Pero sí que primero, antes de darle paso, quiero presentaros a nuestro coronel youtuber, Ignacio Sarmiento Caballero, hijo y nieto de militares. Este coronel de artillería en la reserva ha desarrollado su carrera profesional en el ejército de tierra en diferentes unidades y destinos, tales como Almería, Segovia, Zaragoza, Burgos, Vitoria, La Laguna, Santa Cruz de Tenerife y Valladolid, lo que le ha permitido conocer la riqueza de estas regiones y en las que además ha ejercido como docente en diferentes academias y centros de formación del ejército. En la residencia de estudiantes Santiago de Valladolid inició su etapa, como él mismo dice, como contador de historias, al verse rodeado de archivos y documentos de lo que anteriormente fue el antiguo Colegio de Huérfanos para Oficiales de Caballería, creado en 1892. A raíz de esto escribe su primera novela, Juntos no nos pasará nada, en la que hace un viaje desde la fundación del Colegio de Santiago en 1892 hasta nuestros días. Su segunda novela, La Filipina, aborda la historia de una espía española durante la Segunda Guerra Mundial. En 2020, fruto de su afán por difundir la historia de España, crea el canal de YouTube La Mecedora, con más de 14.000 suscriptores, y en el que se recuerdan hechos y personajes históricos, destacando entre los temas que aquí en este canal divulgamos, Melilla en el Abismo o la batería de montaña de Tenerife. Su relación con África le viene de la participación de su abuelo como capitán de ingenieros en el desastre de Anual, que también le sirvió para documentar su primera novela. Actualmente colabora con su empresa de realización de contenidos digitales, La Mecedora Digital, con el Instituto de Historia y Cultura Militar, realizando vídeos divulgativos. También con la oficina de la marca Ejército en la realización de vídeos sobre Cuba y Filipinas de la Gala de los Premios de Ejército 2023, así como en otras unidades militares en la realización de vídeos históricos o de difusión. Ni más ni menos, Ignacio Sarmiento Caballero, muy buenas noches, bienvenido a este nuestro canal, a esta tu casa. Pues muy buenas tardes. Gracias, Manuel, por tu presentación y gracias por la oportunidad de estar este rato con vosotros. Es un honor y un placer Gracias tenerte con nosotros también a los que... y ya te dejo con la conferencia, te doy paso y nada, vamos a disfrutarla muchísimo porque, bueno, conozco algo el contenido de la misma y sé que va a ser muy emotivo y muy emocionante. Gracias, Bueno, Ignacio, vamos te dejo. allá. Venga, gracias a ti. Gracias también, como os decía, a los que
Bueno, habéis parado el mundo estos minutos para, como decía Manuel, escuchar a este coronel youtuber, como alguien me ha llamado por ahí, ¿no? Pero bueno, espero estar a la altura de las circunstancias y, bueno, por lo menos haceros pasar un rato entretenido e interesante. Sin duda, los del 21, vuestro canal, sois un grupo referente en todo lo concerniente anual y por vuestro canal pasan grandes investigadores que muestran sus trabajos, pues bueno, de una forma espectacular, ¿no? por lo que veo, haciéndonos profundizar en muchos temas y enseñándonos pues como todavía queda mucho que investigar y mucho que profundizar y también mucho que descubrir referente a anual, ¿no? También es verdad, como alguno de los anteriores participantes ha dicho, que sobre anual hay mucho escrito y que a veces nos olvidamos de ir a las fuentes primarias y damos por verdad absoluta cuestiones que en todo caso podían por lo menos recibir otro enfoque, ¿no? Bueno, ante esta situación, cuando Manuel se puso en contacto conmigo, pues dije, bueno, ¿y yo qué puedo aportar? Que sea útil, ¿no? No soy investigador sobre anual, no soy un historiador de anual, no he escrito libros específicos sobre anual, ¿no? Bueno, lógicamente, por mi profesión militar, uno está relacionado con los grandes hechos de nuestro ejército, ¿no? Y con nuestros héroes, pues siempre son referentes para nosotros y están presentes en nuestras tradiciones, en nuestros cuarteles. Pero bueno, ¿de qué hablar? A mí realmente, os digo, y os lo digo así en confianza, no me gustaría dar una conferencia. Me gustaría charlar un rato y sobre todo reflexionar sobre hechos que marcaron la historia de España. Vamos a hablar de ingenieros, vamos a hablar de anual, pero intentaré trasladar sentimientos y sensaciones de alguno de los que allí estuvieron. Por cierto, como ha dicho Manuel, yo no soy ingeniero, soy artillero, pero bueno, algo, como veréis, me une a ellos, ¿no? Bueno, posiblemente algunos de los que nos vean sean seguidores del canal de la Mecedora, de mi canal. Así que más o menos seguiré un formato que podríamos llamar de Mecedora en vivo, ¿no? Sobre historias que debemos recordar, historias para no olvidar. Y bueno, vamos allá. El título de la historia que os voy a contar es, a ver si quiere pasar, que parece que no. Vamos a ver, que se ha quedado pillado ahora. Bueno, se nos ha quedado pillado, ¿eh? Vamos a ver. La presentación, si empezamos así ya. Ahora, venga. Siempre hay que tener un poquito de tensión al principio, porque si no, si todo sale bien, pues es demasiado fácil. Bueno, mis camaradas perdidos, ingenieros en anual. Pero antes de empezar, quiero hacer alguna reflexión y contaros cómo llegué yo hasta anual. Mirad, sinceramente creo que un canal como el vuestro tiene una doble misión, ¿eh? Por un lado, efectivamente, dar a conocer pues, todos esos profundos estudios históricos sobre los hechos del desastre anual. Pero para mí hay otro mucho más importante que no debemos olvidar y que de alguna manera, comparte con mi canal de YouTube de la Mecedora. Y es que debemos mantener viva la memoria de las personas que allí estuvieron y que de alguna forma nos van a acercar a los hechos y que, porque están familiarizados con el tema, ¿no? Bueno, recientemente, leyendo unas notas sobre la guerra de Ifni, uno de los veteranos del combate de Chera escribía, fijaros lo que pongo ahí, todos tenemos dos ojos, pero no todos vemos las mismas cosas y las que vemos ni siquiera lo hacemos de la misma manera. Vamos a ver, creo que es totalmente aplicable al desastre de anual. Los que estuvieron allí siempre nos van a proporcionar conocimientos sobre lo que pasó, pero cada uno tiene su visión, como se demuestra permanentemente en los innumerables escritos y documentos de todo el desastre. Esto me recuerda que hace no muchos años leí un artículo de Arturo Pérez Reverte que me marcó, que se llamaba Los últimos testigos. En él contaba que cuando nuestros abuelos, nuestros padres mueren,
pues con ellos se borra parte de nosotros, ¿no? Incluso las situaciones, escenas, momentos que tal vez pues nosotros desconocíamos. Ellos fueron testigos de muchas cosas que tal vez nunca nos contaron. Y al morir se lo llevan y se pierden. Pérez Reverte escribía que hay que extraerles la información, ¿no? Que si no las extraemos se van a perder y que es como estar en un desván, que no todos los muebles son viejos e inútiles. Bueno, algo así me pasó a mí, como un poquito más adelante os contaré. Sin duda, todos sabemos que los que han vivido las guerras hablan poco de ellas, pero sin embargo son los que mejor pueden hacer comprender lo que supone. Yo os voy a hablar de experiencias, de sentimientos, de algún que otro personaje. Vamos a ver datos históricos de cómo vivió el desastre anual alguien muy cercano a mí. Pero sobre todo quiero dar vida a los hechos. Mi canal de YouTube, En la Mecedora, nació precisamente a raíz de darme cuenta de que la historia de mis antepasados, de los que hoy hablaré, merecía la pena ser contada, ser conocida. Y yo, sin embargo, pues no desconocía muchas cosas, que nunca les pregunté, entre otras cosas, porque no sabía lo que habían vivido. De repente, como digo, se van, nos dejan, y entre sus papeles, sus cartas, sus objetos aparecen historias apasionantes y ya no les podemos preguntar nada. Ay, si muchos de nosotros pudiéramos dar marcha atrás unos cuantos años y preguntar muchas cosas a nuestros padres, a nuestros abuelos, ¿verdad? Bueno, ¿cómo llegué yo hasta Anual? Pues por varios caminos. Y vamos a empezar a ver cosas de la Guerra de África. Como decía Manuel, durante mi último destino como director en la Residencia de Estudiantes de Santiago, en Valladolid, que es heredera de las tradiciones del Colegio de Santiago de huérfanos del arma de caballería, que fue fundado en 1892, me encontré con una placa que ahí veis, en la que figuraban los antiguos alumnos muertos por la patria en las campañas de Marruecos. En la documentación abandonada en una carpeta y tirada, tristemente, descubrí también todas las hojas de servicios de aquellos jóvenes que habían seguido la vocación de sus padres y que habían muerto, habían llegado al máximo sacrificio en la Guerra de África. Todas eran realmente apasionantes. En ellas figuraba una que me llamó mucho la atención y que marcaría de alguna forma mi futuro, podemos decir, más próximo en aquellos momentos, ¿no? Era la del joven teniente de caballería Basilio Zalama Miguel. Basilio había llegado a Melilla en 1917 destinado al regimiento de cazadores Alcántara número 14, que os sonará a todos vosotros. Posteriormente pasará como primer teniente a las tropas de policía indígena, a la 9ª Mía, al mando del capitán Alonso Estrigana. Su historia es de novela. Participó en muchas acciones, pero si nos vamos a las fechas del desastre en julio, conviene centrarnos en las declaraciones del capitán Estrigana en el informe Picasso. Fijaros, Zalama tomó parte en el convoy de auxilio, que a muchos os sonará también, a la posición de Haf, a medio camino entre Dardrius y el Zoco de Telata al sur. La posición, pues bueno, estaba cercada, sin agua, sin pan. Y el capitán Alonso, pues, se ofrece voluntariamente con su compañía a socorrer la posición. Bueno, pese a los ataques rifeños, el convoy de ayuda, después de las cargas contra el enemigo de la sección del teniente Zalama, el convoy consigue entrar en Haf, después, como digo, de muchos combates y duros. Y regresan, después de haber descargado las provisiones y bajo el fuego enemigo, al Zoco de Telata otra vez. Pero bueno, como sabemos, todo se precipita y llegan los hechos del abandono del Zoco y del desastre, como ya nos contó Santiago Domínguez hace unas semanas. Bueno, no entraré en detalle en eso. Únicamente deciros que en el fragor de los combates del Zoco, el teniente Zalama, junto con algunos de sus moros fieles, salieron al galope en persecución de varios desertores, consiguiendo frenarlos. Cuando regresaban hacia las posiciones propias, enarbolando una bandera española, fueron violentamente tiroteados
por fuego de fusil y ametralladoras de nuestras propias fuerzas, creyendo que eran moros enemigos. Imaginaros la situación. Ante ello, y antes de caer bajo el fuego enemigo, relata el informe Picasso que el teniente Zalama volvió grupas y junto con sus soldados cargó de nuevo contra el enemigo, perdiéndose de vista para siempre. Su cuerpo sería encontrado meses después. Ante estas historias, y para dar visibilidad a todos estos personajes olvidados y que sus historias quedaran reflejadas de alguna forma, pues entonces me decidí a escribir esta novela, Juntos no nos pasará nada, que relata toda la historia de los huérfanos del Colegio Santiago de Valladolid y su participación en todos los conflictos del siglo XX, entre ellos la Guerra de África. Pero, ¡oh sorpresa! La sorpresa surge cuando, preparando la documentación de la novela, en la que tuve que bucear en el desastre de Anual, pues encontré un artículo titulado Episodio del revés de julio de 1921, que lo tenéis ahí, firmado por un hombre que me sonaba, el capitán de ingenieros Antonio Sarmiento León Troyano, contra mi abuelo. Estaba escrito en el Memorial de Ingenieros del mes de marzo de 1922, 7 meses después del desastre. Mi padre había nacido en Melilla en 1919, por lo que siempre supe que mis abuelos, lógicamente, habían estado allí, ¿no? Bueno, alguna historia suelta, palabras en árabe que de vez en cuando soltaba, que de pequeño yo jugaba con un chambergo, que mi padre decía que había estado en África, que es este, que tengo aquí a mi derecha. Pero realmente nunca supe, o supe prácticamente nada de qué hizo mi abuelo en el desastre de Anual. Entre esas historias, siempre me impresionó, y esto para hablar de Melilla, lo que contaba mi padre. Cuando pasó a retiro y tuvo que entregar las armas reglamentarias, entre ellas había una pequeña pistolita de un calibre pequeñísimo, de estas que las espías llevan en la liga, ¿no? Que os vais haciendo una idea, ¿no? Bueno, pues me decía, mira, Nacho, esta pistola se la dio tu abuelo a tu abuela cuando el desastre, por si los moros entraban en Melilla y él no estaba. Fijaros el pánico y la angustia en la población de Melilla en esos momentos. Bueno, luego la historia se repetiría prácticamente 15 años después, en el 36, cuando nuevamente, en el inicio de la Guerra Civil, les sorprendió a ambos nuevamente el comienzo de la guerra en Melilla. En relación a esto, como ha dicho Manuel, os invito a ver el programa Melilla en el Abismo, donde se relatan todas aquellas horas críticas de Melilla, que tenemos una idea, pero hay muchas cosas que aclarar. Entre otras cosas, la figura del moro Abdelkader, amigo, por muchos desconocido, y que fue pieza fundamental para ganar tiempo hasta la llegada de la Legión, de los regulares, del Regimiento de la Corona, etcétera, etcétera. Hay un libro muy bueno de Vicente León de mi amigo Vicente León sobre el tema. Bueno, la cuestión es que aquellos folios escritos por mi abuelo me brindaban una segunda oportunidad. Tenía ante mí los escritos de alguien que vivió aquellos hechos y, sobre todo, en caliente. Habían sido escritos en caliente. Fueron publicados en marzo del 22, por lo que se escribían antes. Fijaros que en enero de ese año ya se había llegado de nuevo a Dardius, en la primera fase de la Reconquista, y también en enero, tras 6 meses de trabajo, el general Picasso regresaba a Madrid con los 2.400 folios, ¿no? Creo que son, de su expediente. Y, bueno, le entregaba el resumen y el expediente al ministro de la Guerra. En ese contexto, el capitán Sarmiento León Troyano, mi abuelo, escribía su artículo. Vamos a ver al personaje. Antonio Sarmiento nació en Sevilla un 7 de febrero de 1892, ingresó en la Academia de Ingenieros en 1910 y sale primer teniente en junio de 1915. Su primer destino, el Regimiento de Telégrafos, y en enero de 1916 ya estaba destinado en la Compañía de Telégrafos de Melilla, comenzando a desempeñar las misiones en los sectores, revisando las diferentes líneas telegráficas. Bueno, también se hizo cargo de una estación óptica montada, que luego veremos qué son, y tomó parte en diferentes operaciones. Ese año también
Ya esto, por curiosidad, se hacía cargo del servicio telegráfico civil, debido a que por falta de cable con la península, pues tuvo que tirar de los ingenieros militares, ¿no? Fue felicitado por la Cámara de Comercio de Melilla. Bueno, en el 17 era destinado ya a la Comandancia de Ingenieros de Melilla y se incorporaba a una de las compañías de red de telégrafos, continuando con los trabajos. Bueno, luego, dentro de muy poquito, ya vamos a ver cómo estaba organizada la comandancia. Fijaros, aquí ya empezamos a ver y a estudiar alguna cosa de transmisiones. Fijaros aquí que ya se vislumbran dos de las misiones fundamentales de las transmisiones del cuerpo de ingenieros, que serían básicas durante toda la guerra. Por un lado, las redes permanentes, los cables telefónicos, y por otro lado, lo que podríamos llamar las transmisiones tácticas de campaña mediante las estaciones ópticas, heliógrafos, espejos, etc. Mirad, ahí, pues bueno, veis, eso está cogido de internet, diferentes sistemas de transmisiones, banderas, linternas, persianas, bueno. Seguimos hablando de Sarmiento. En diciembre ya del 18 asciende a capitán, en enero del 19 es destinado nuevamente a la Comandancia de Ingenieros de Melilla, se hace cargo de una de las compañías de zapadores, concretamente la sexta, sigue combatiendo, sigue tomando parte en diferentes operaciones y ya fortificando diferentes posiciones. Y pasa a la plana mayor de la comandancia. En 1921, y ya nos hemos situado, seguía en la plana mayor, era el encargado de la sección de ordenanza y talleres e ingeniero de obras, es decir, se encargaba de los proyectos que había que hacer. Vamos, yo creo que se puede considerar como un oficial con cimientos africanistas en su carrera. Entre sus trabajos más representativos, ahí os he puesto el viaducto que se hizo, que es el proyecto suyo y que dirigió en las obras, en el camino de Bentiepa anual, que sería básico para la movilidad en esa ruta, como veremos un poquito más adelante. Fijaros en lo complicado de su construcción, todo a base de madera. A mí me recuerda a estos puentes, al puente sobre el río Kwai, ¿no? Con diferencias en el tamaño, pero todo a base de madera, ¿no? Bueno, el 23 de junio de 1921 era nombrado capitán ayudante de la comandancia. Ya habían sucedido los sucesos del 21. Y desde ese día, desde el día 21 hasta el día 28, se encarga de la organización de la defensa de todos los fuertes del perímetro de Melilla, porque él estaba en Melilla, él no estaba en el campo, como relata su hoja de servicios. Mi abuelo era un hombre afable, era culto, muy preparado técnicamente, hablaba varios idiomas, incluido palabras en diálogo de árabe. Y bueno, después del desastre, pues bueno, ya estoy haciendo algo de spoiler, tomaría parte, no murió, como podéis imaginar, en el desastre, tomaría parte en diferentes misiones. Entre ellas estudió la adquisición de material de desembarco, que luego se utilizaría en el desembarco de Lucemas, hizo construcción de embarcaderos en la Mar Chica, la elevación de aguas en Taoímac, la reconstrucción de puentes, de los puentes destruidos, la fortificación del Gurugú, bueno, y diferentes operaciones en la Reconquista, como Tistunín, Patel, etc. Bueno, permanecería en Melilla hasta finales de 1922, en la que ya sería destinado a Guadalajara. Os he presentado al protagonista. ¿Nos podemos imaginar la situación anímica de los oficiales de Melilla después del desastre? Pues yo creo que no. Y no sería fácil. Perdieron a todos sus compañeros, como veremos. Si nos centramos en el cuerpo de ingenieros, como digo, habían visto y verían sucumbir a todos sus oficiales de las compañías. El único superviviente sería el capitán Aguirre y estaría preso en Axtir. Esto es como empieza el artículo de mi abuelo. El fraternal cariño y la más rendida admiración por los que fueron nuestros camaradas me impulsaron a escribir estas cuartillas. Sirvan ellas de humilde homenaje a su memoria. Comenzaba el artículo. Recordemos en un momento, para los que no están familiarizados, pues hay algún despistado, que la situación
era, pero muy rápido, que nos encontramos en el año 1921, que el general Silvestre ha avanzado desde Melilla a lo largo de la zona oriental del Rif, camino de Alhucemas, llegando hasta Anual y al río Amecrán, bueno, pues sembrando la zona de posiciones defensivas, bueno, no siempre en las mejores condiciones. Fundamental es entender que la ruta principal entre Melilla y Anual, que pasaba por Nador, Celuán, Montearruit, Istutín, Batel, Dardrius, Bentiet, Izumar y Anual. Esta sería la ruta inversa en el repliegue. Pero bueno, ahora ya no nos vamos a parar en esto, que ya mucha gente antes que yo ha hablado de todo eso. El artículo de mi abuelo comienza haciendo referencia al mes de mayo de 1921, señalando que la pacificación, es decir, de esos movimientos, avanzaba de forma inesperada, dice él, por lo positivo. O sea, que existía confianza en que las operaciones estaban dando su fruto. También es llamativa la referencia a la situación de tranquilidad que hace, fijaros, ya en el mes de junio, una vez que ya habíamos perdido a Barrán, la posición más avanzada, como veremos, y que fue aniquilada al poco de su ocupación. Bueno, pues cuenta en su artículo que dirige la construcción del viaducto del que hemos hablado antes, sobre Bentiet Anual, y que, bueno, ahí lo tenéis para que os hagáis una idea del terreno. Bueno, cuenta que acampaban en Izumar, que será un punto clave luego en el repliegue, sin ningún tipo de fortificación que les protegiera, que vivaqueaban, y decía que la tranquilidad era absoluta y que la confianza reinaba tranquilamente, y que incluso junto a los soldados montaban las jaimas y los cafetines, dice él, los trabajadores indígenas de las cávilas que estaban más lejos, ¿no? Él decía que él tenía unos 100 trabajadores civiles, unos 100 trabajadores nativos, que ya veremos que también reforzaban los tajos. Vamos, que es realmente curioso que señala un ambiente relativamente tranquilo, cuando realmente Izumar sería uno de los puntos claves del desastre. Pero bueno, pasemos a ver cómo estaban organizadas las tropas de ingenieros en la comandancia de Melilla en 1921. Ahí lo tenéis. La comandancia de ingenieros estaba bajo el mando del coronel José López Pozas, tenía una plana mayor de mando, donde estaban encuadrados los tenientes coroneles Susana Torrens, segundo jefe de la comandancia, Ugarte Sainz, que era el jefe de tropas y fortificaciones, además, bueno, de varios comandantes, Azugaray, ahí os lo he puesto, Bengoa, Gutiérrez, Masía, o del Pozo, que era el director del servicio telegráfico. Bueno, de todos ellos, el más conocido sería el comandante Emilio Alzugaray, el jefe del sector de las compañías del sector de Mulaya, que en aquel momento ejercía de jefe de ingenieros del sector. Y como dice mi abuelo, y es un dato que luego ha tenido en cuenta mucha gente, es que los dos comandantes alternaban en el mando de todas las compañías. El comandante Azugaray y el comandante Bengoa, que era el jefe del sector de Quer. Bueno, la comandancia de ingenieros también tenía una plana mayor de obras, que ya he hablado de ella, que era la encargada de los proyectos, donde estaba encuadrado mi abuelo, el capitán Sarmiento, junto con otros capitanes. Bueno, luego estaban ya las unidades que podríamos llamar puramente operativas. Eran, como veis ahí en la transparencia, 6 compañías de zapadores, de la primera a la sexta, mandadas respectivamente por los capitanes Nueve Iglesias, Aguirre, García Andújar, Ponce de León, Maroto y Escalante. Luego había una compañía de telégrafos, que ahí os la pongo, telégrafos de campaña, al mando del capitán Mas, donde estaban encuadrados las estaciones más tácticas, las estaciones ópticas, que tenía 21 estaciones a lomo, 5 a caballo y 5 secciones de tendido. Luego había otra compañía de telégrafos de la red permanente de cables telefónicos al mando del capitán Arenas. Quedaros con este nombre, Capitán Arenas, con 38 estaciones telegráficas. En total, en la comandancia de ingenieros, la compañía unos 48 oficiales y unos 1.340 de tropa. Ahí os pongo la otra unidad representativa del arma de ingenieros en Melilla, que era el destacamento de Melilla del centro
electrotécnico y de comunicaciones, radiotelegrafía y automóviles, que tenía cabecera en Madrid, pero era un destacamento en Melilla. Ese era el encargado, entre otras cosas, de la radiotelegrafía permanente. Estaba mandada por el comandante Fernández Mulero. Y tiene importancia porque, además de las transmisiones, tenía una sección de automovilismo rápido y motociclismo, además de un par de secciones de camiones. Bueno, luego tenía un parque móvil y un parque regional de materiales. Bueno, ahí os he puesto el material de que disponía. Tenía motocicletas, automóviles rápidos, camionetas de 1 tonelada. Bueno, hay varios, 15 hispano-suiza, 12 camiones, bueno, unos cuantos camiones para trasladar el material y el personal. Bueno, aquí os he puesto, para que os hagáis una idea, los que no habéis visto fotos de este tipo, bueno, algunos de los vehículos disponibles, ¿no? El del centro es mi abuelo en una moto con sidecar. Bueno, como curiosidad, la relación de la relación de los ingenieros con el cuerpo de ingenieros, con el cuerpo de ingenieros y el automovilismo os he puesto abajo, aunque es de 1923, pero por curiosidad, la fotografía del vehículo Juanito, que fue diseñado por un capitán de ingenieros, por el capitán Hernández, como vehículo militar de enlace entre unidades y que se llegó a comercializar luego en una versión civil, todo a raíz de las experiencias del desastre anual. Bueno, seguimos. Además de lo que hemos visto, en el aeródromo de Celuán había una sección de tropa, la mayoría del cuerpo de ingenieros, al mando del alférez Ángel Martínez Cañadas. Pero bueno, vamos pasando al lío, que me estoy enrollando demasiado. Nos situamos en mayo de 1921 y voy a intentar trasladar lo que mi abuelo narró. Quiero que quede bien claro que es su visión, no es una visión histórica, no es una interpretación mía de lo que él vivió, lo que él realmente cuenta, cómo lo percibió y lo que él sabía a comienzos de 1922. Por un rato seré su voz, sus pensamientos, sus sentimientos. Seré Antonio Sarmiento León Troyano, capitán de ingenieros de la Compañía de Melilla, y os contaré lo que allí sucedió. Mediaba el mes de mayo de 1921. Nuestras 6 compañías de zapadores de la Comandancia de Ingenieros de Melilla se encontraban reforzadas con soldados de infantería y empleábamos cuadrillas de trabajadores indígenas recién sometidos. Las compañías se distribuían por todo el territorio recientemente ocupado, perfeccionando caminos, fortificando las posiciones, preparando aguadas, excavando pozos. Fijaros que ya estaba en funcionamiento la carretera de Batel a Drius. Desde luego fue una obra complicadísima, donde nuestra voluntad, decía, el ingenio, la perseverancia, la disciplina de los oficiales de ingenieros y la tropa dejaron una vez claro que nuestro espíritu era muy elevado. No parábamos de trabajar. Por otro lado, la compañía de telégrafos y la de red de mis compañeros Mas y Arenas se encargaban de las estaciones de campaña y de los heliógrafos o sustituían los tendidos de campaña por líneas permanentes. Estas unidades estaban muy fraccionadas y repartidas por todo el territorio. Como digo, realmente nuestra carga de trabajo era tremenda. Por eso, entre otras cosas, se reforzaron con soldados de infantería y personal indígena, como ya he dicho. Durante el final de aquella primavera de 1921 se estaba llevando a cabo diferentes trabajos con las compañías repartidas por toda la zona entre Drius y Anual. La 6ª compañía del capitán Escalante estaba en Drius, estaba trabajando sobre el puente del río Quer, cuya construcción se había terminado hace poco. También había iniciado los trabajos en el poblado de aquella posición, que en principio estaba llamada a ser importante en aquel sector. La 3ª compañía del capitán García Andújar se instalaba en Bentier para cooperar
en la rectificación del camino, en el arreglo del camino anual, porque se deseaba habilitarla para todo tipo de tránsito, para coches incluidos. La quinta del capitán Maroto, que se encontraba en Sidi Idris, en la costa, junto a la segunda compañía de zapadores, estaban fortificando allí la posición de Sidi Idris y terminando, que ahí os pongo una foto, un desembarcadero provisional. Pero recibieron la orden de trasladarse hasta Bentiev a reforzar los trabajos del camino. La quinta del capitán Ponce de León, se incorporaba a Izumar, donde estaba ya la primera compañía del capitán Nueva Iglesias, y esta compañía precisamente era la que se había encargado, la que estaba más íntimamente ligada a las comunicaciones al camino de Anual, desde que se ocupó. Las dificultades de paso, de acceso, desde el llano de Sepsa, ahí, pasado Bentiev, hasta Anual, y en general, pues todas las ocupadas por la cábila de Beni Unisek, que era donde estaba situado Anual, eran muy difíciles. El paso era peligroso hasta a caballo, por muchos sitios. Pero bueno, se quería conseguir que el camino fuera transitable para vehículos y camiones. Fue precisamente el capitán Nueva Iglesias el que sería el encargado de arreglar esa vía, ese trozo, y lo hizo de una forma tan satisfactoria que fue felicitado por el mando en la orden general el 1 de febrero de aquel año. Aquella pista fue realmente un calvario. Fue muy complicado realizarla. Primero, por lo desconocido del terreno, que no permitía realizar los estudios, y sobre todo por lo complicado del trazado. Técnicamente, como digo, fue todo un reto. Se hizo de tal forma que Nueva Iglesias, con su primera compañía, comenzó los trabajos desde Anual, y la quinta y la segunda compañía irían a su encuentro trabajando desde Bentiev. Es decir, tenían que encontrarse en medio. El trazado de esta pista tenía tramos de unas pendientes grandísimas. Pero al final permitió el paso de los coches rápidos. Incluso a veces, ya cuando fue preciso, digo cuando fue preciso, y poniendo a prueba la pericia de los conductores y bueno, y el estado del material, pues también se llegó a conseguir que los camiones llegaran hasta justo Izumar, donde el camino quedaba interrumpido. Y fijaros, digo cuando fue preciso, porque realmente Anual adquirió una permanencia que en principio nadie pudo prever. La situación política y la urgencia en los preparativos militares pues nos exigieron una actividad mayor en los aprovisionamientos, ¿no? En los convoyes. A los interminables convoyes de mulas y camellos, pues se unían todos los camiones cargados de municiones y toda clase de elementos. En aquel momento, el plan del comandante general, el general Silvestre, hacía imprescindible la terminación y la rectificación del camino en algunos puntos y la construcción de puentes y viaductos en otros. No teníamos descanso, como digo. De los caminos se encargaron precisamente, como digo, todas las compañías de zapadores distribuidas, como ya os he explicado. De la segunda, de los viaductos, se encargaría una sección de los talleres de la comandancia bajo mis órdenes. Comenzaríamos con el tendido de un puente de madera que salvaba los dos más importantes barrancos de la pista con una luz de 50 metros. Imaginaros lo que son 50 metros. Los reconocimientos para los trabajos los hicimos los días 2 al 9 de mayo, comenzando el Tajo el día 19 de mayo y pernoctábamos en Izumar. Terminábamos el 19 de junio, es decir, en un mes habíamos terminado los trabajos. Creo que todo un récord.
Desde luego, como digo, la adecuación del camino desde Ventier, desde Dardius, que llevaba hasta Anual, fue una obra que supuso un esfuerzo titánico para todos los ingenieros. Creo necesario en este momento hablar algo de las cuadrillas de indígenas, sobre todo para que entendamos por qué sucedieron muchas cosas después. Durante los últimos años, la sequía había mermado las cosechas y por ello, en un principio, abundaron los trabajadores que, aparte de los jornales que les pagábamos, pues de alguna forma aseguraban doble ración de pan que diariamente nosotros les entregábamos. Fijaros, a cada compañía de zapadores acompañaba de forma permanente una jauría de chiquillos famélicos, desnudos, desnutridos, auténticos catálogos vivientes de patologías infantiles. Se disputaban los huesos, los restos del rancho, y ya nuestros soldados compadecidos había veces que llenaban las sobras de las cazuelas y los chiquillos cogían y se iban rápidamente hacia sus casas, hacia los aduares, para dárselos a sus familias. El hambre no respeta preceptos restrictivos, por coránicos que sean. Aquellos niños poco después serían los mismos que ayudarían a sus mayores a profanar y saquear los cadáveres de los que fueron sus bienhechores, nuestros camaradas perdidos. Pero sigamos, vayamos al día 1 de junio. Aquel día se iniciaba lo que sería una verdadera hecatombe. La columna, mandada por el comandante Villar, salía de madrugada y ocupaba el monte Abarrán, que sería la posición más avanzada de nuestro despliegue. Aquel día el capitán Maroto, con la segunda y la quinta compañía de zapadores, iría con la columna y fortificarían la posición. Tras terminar los trabajos, regresaban a mediodía, quedando en la posición, además de las fuerzas encargadas de su defensa, 3 soldados de la estación óptica. Yo me encontraba trabajando en el tajo del viaducto. En aquellos momentos el comandante general ya se encontraba en Anual. Cuando acababan de almorzar, de vuelta ya de la operación, en el mismo camino, al pie de Izumar, el comandante general, sus ayudantes y algunos oficiales de su Estado Mayor fueron sorprendidos por el ruido de un intenso cañoneo que duró muy poco tiempo. Rápidamente todos se volvieron hacia Barrán. Luego siguió un prolongado silencio que, bueno, tranquilizó a los que lo escuchábamos. Y momentos después, pero cuando llegaban a la plaza, al mismo tiempo lo hacían Anual los primeros que pudieron escapar de la tragedia de Abarrán. A la caída de la tarde, nosotros desconocíamos todavía el alcance de lo sucedido y mirábamos desde nuestro campamento pretendiendo ver Abarrán. La bruma y el sol no lo permitió. El sol que se ponía para nosotros era toda una premonición. Aquella noche también fue dura para Sidi Idris, que durante el día 2 de junio recibió el ataque de la Halka envalentonada, y a la que lograría rechazar. Al día siguiente volvíamos al Tajo muy de mañana. Los rumores corrían, los oficiales rápidamente acudían a nosotros, ansiosos de noticias, pero nada se sabía. La confirmación de que algo había pasado nos la dio el que luego moriría el coronel de Estado Mayor, Gabriel de Morales, al hacernos una sola pregunta. ¿Y Sidi Idris? Nos preguntó, ¿y Sidi Idris? Bueno, de esa pregunta nosotros dedujimos que Abarrán se había perdido. Los prolegómenos de lo que vendría después había empezado.
La noticia de la caída de Abarrán llegó como un rayo a todas las cávilas, incluso a las más apartadas, a los poblados y a Melilla, donde corrió el temor y la desconfianza total. Allí una columna de unos 2000 hombres aproximadamente, al mando del coronel Manella, del Regimiento de Caballería Alcántara, y formada en su mayor parte por los destinos de la plaza, desfilaba por la calle Alfonso XIII. Quizá, bueno, con ello se devolvía la tranquilidad a los espíritus más frívolos, ¿no? Pero no así a los más perspicaces, que vieron que en esa demostración se demostraba la escasa fuerza que teníamos. Pero en el ánimo de todos no había más que un anhelo, que era castigar a la Jarca traidora. Aquello no podía quedar así, pero ¿qué podíamos hacer? A un fracaso, nos abocábamos a un fracaso total, quizá, porque nuestras tropas estaban, por un lado, tenían al enemigo y por la retaguardia tenían a las cávilas teóricamente amigas. Pero, ¿qué harían? Bueno, en los días siguientes a la pérdida de Abarrán, nuestras compañías fortificaron algunas nuevas posiciones a retaguardia y reforzaron las defensas accesorias de todas las primeras líneas. Luego el enemigo envalentonado pues amenazaría nuevamente con ataques a Izumar, a Anual y a otras posiciones, ¿no? Bueno. Realmente los servicios de seguridad, las descubiertas, los convoyes darían lugar a frecuentes escaramuzas que se convertirían permanentemente en duros combates en los que las fuerzas de vanguardia, que eran indígenas la mayor parte, sufrirían considerables bajas. Este excesivo y continuado castigo sería indudablemente, a la larga, les haría sin duda relajar la moral de esas tropas. Ante la pérdida de Abarrán, el día 3 de junio, se ordenó la ocupación de Talilit, que era una posición intermedia entre Anual y Sidi Idris, ocupándose de su fortificación las compañías de zapadores que se encontraban en Anual, precisamente al mando del jefe de ingenieros, el comandante Alfugaray. El general Navarro también, el segundo jefe de la comandancia, cuyas órdenes estaba también nuestro coronel, José López Pozas, y el teniente coronel don Luis Ugarte, eligió los emplazamientos de las que se llamarían posiciones A y B. Y serían fortificadas respectivamente por la tercera compañía de García Andújar y la cuarta de Ponce de León, que las guarnecieron, entre tanto llegaron las unidades de infantería que eran destinadas a tal cometido. Bueno, con estas posiciones lo que se hacía, como veis ahí, se protegía por la izquierda la carretera de acceso Anual entre Izúmar y Bentier. El 7 de junio, os sigo contando, se ocupó el monte Igueriben, donde los trabajos de fortificación los dirigió el capitán Aguirre. El enemigo seguía creciendo en moral y en material. España ya había dicho que ni un hombre más, pero eso supuso que la desconfianza y todo el pesimismo pues se alojaran en todos nosotros, exteriorizándolo algunos y otros llevándolo de forma callada, pero ahí estaba la duda. En esa situación volví a Melilla después de haber terminado ya el viaducto y el día 21 las compañías de zapadores se centraban en la terminación del camino y se terminaría el 21 de junio para el paso de los coches ligeros. En la comandancia, en la orden de la comandancia, pues también se felicitaría a todos los ingenieros. Y el día 25, 3 días después, se conseguía que los coches más pesados llegaran también a Anual. Durante aquel mes de junio,
y los primeros días de julio, nuestras posiciones próximas a Anual sufrirían continuos hostigamientos, desde la llamada Loma de los Árboles, que hubo allí innumerables combates, que dominaba todo el sector. El 17 de julio, Igeriben quedaba sitiada. El enemigo acercaba la posición y hacía imposible la llegada del convoy de ayuda, que se envió el 18 de julio. El 19 se encontraban en Anual, fijaros, la tercera y la quinta compañía de zapadores, más la primera y la cuarta, que fueron allí desde Izumar. 4 compañías de zapadores, que formaron parte de la columna que intentó introducir un convoy en Igeriben sin conseguirlo. El 20 se repetía sin éxito. Y nuestras compañías de zapadores tuvieron que salir a proteger la vuelta de la columna, también siendo felicitadas en la orden por su comportamiento. En aquellos momentos ya, el 21 de julio, la situación era gravísima. El general Fernández Silvestre, en la madrugada de ese día 21, marchaba para Anual a ponerse al frente de las tropas y liberar Igeriben. Estaba sin agua, sin alimentos, rodeados de animales muertos y que luchaban heroicamente esperando ser socorridos, pero la ayuda no llegó y las columnas tuvieron que replegarse. Igeriben recibió la orden de ser evacuada. Trágica evacuación en la que fueron aniquilados todos los defensores. Por la noche, Anual quedó sitiado, cortado el camino. El general, consciente de la situación, reunió a todos los jefes de la columna y se decidió que el campamento fuera abandonado al amanecer. Bueno, simulando la salida de un convoy o una operación en algún objetivo a retaguardia. En aquel momento, en Anual, además de las 4 compañías que ya he nombrado, se encontraban los telegrafistas que se ocupaban de las transmisiones. La tercera compañía estaba en Ventiev y la sexta en Dardrius. Esto es importante para lo que luego veremos. Bueno, se decidió que el material de artillería y todo lo que pudiera ser un engorro, pues que fuera destruido, pero que no se empleara el fuego para evitar que el enemigo se percatara del plan. Por un momento, se recibieron noticias de que iban a llegar refuerzos y eso en un momento dio lugar a una primera contraorden. Anual debía resistir hasta recibir auxilios, pero fue un espejismo. Desde el amanecer, grupos numerosos de enemigos ocupaban las alturas dominantes del camino de Izumar a Anual, mientras los contingentes más próximos iniciaban un ataque contra el campamento. El general ordenó el recuento de municiones y suministros, pero la defensa no podía sostenerse más de 24 horas. A las 10 de la mañana del día 22 de julio comenzó la evacuación. Las 4 compañías de ingenieros que tanto se habían distinguido el día antes en el repliegue constituirían la vanguardia de la columna replegándose. El comandante Azugaray, el jefe del sector de ingenieros, estaba en Anual, llevaba órdenes reservadas del comandante general para el general Navarro, que rápidamente abandonaba la plaza y se dirigía a Drius cuando tuvo noticias de todos los acontecimientos. El comandante Azugaray reunió a los capitanes de las compañías y ordenó que solo debía de llevarse el equipo ligero de campaña y el fusil. Lo demás debía de dejarse todo. ¿Qué consecuencias podría esperarse de aquella retirada del ejército entero, batido por el enemigo, ocupando las crestas, a los que se unían pues todas las fuerzas del flanqueo, las cávilas que esperaban a nuestras tropas para fusilarlas impunemente desde las alturas? Nada bueno, nada bueno. En el desfiladero de Izumar, el desorden fue trágico. La confusión era tal
que era imposible saber el cometido asignado a cada unidad. Pero nuestras compañías de zapadores, con sus oficiales al frente, quedaron embebidas entre los elementos dispersos de la columna, conservando la cohesión posible. La pista de Izumar era de unos 4 metros de ancho, con subidas del 12%. Era una parte zigzagueante hasta arriba, hasta la posición de Izumar. La retirada, como digo, sería un caos. Imaginaos toda la columna en 4 metros. Y hasta llegar al llano que lleva a Bentiev no se vería algo de orden. Pero realmente ninguna unidad se detendría en Izumar. Continuarían, y en Bentiev, continuarían hacia Darvius. La noticia de que el general Silvestre había caído en poder del enemigo y todo su estado mayor antes de abandonar Anual, pues corrió también como la pólvora y era más rápido que la propia columna. Y desde luego llevó a todo el mundo al desaliento. Al atravesar Izumar, los barrancos de Izumar, el capitán Ponce de León, el capitán de la 4ª compañía, fue herido mortalmente. Uno de sus oficiales, el alférez Julián Romero, un joven y entusiasta oficial, acudió con sus soldados a recoger a su capitán, pero escasamente avanzaron unos 300 metros. El fuego enemigo abatió al grupo y en un montón quedaron todos sus cuerpos confundidos en la tierra que días antes ellos mismos habían trabajado. ¿Dónde se detendría la luz? Todas las posiciones eran abandonadas. Mientras García Andújar, con una de las compañías, había salido muy de mañana a Jebel Umdía desde Bentiev y tenía orden de fortificar una nueva posición en una de las alturas próximas. Desde allí, desde luego, pudo hacerse cargo de la magnitud de todo el desastre. Igueriben, Anual, la posición B, todas eran unas inmensas hogueras. Y allí fue sorprendido y cercado por el enemigo, pero rompió valientemente el cerco y consiguió descender hasta el camino de Bentiev, incorporándose a la columna. Había tenido más de 60 bajas. Sobre las 13 horas, los primeros grupos de la riada llegaban a la posición de Bentiev, distante unos 18 kilómetros de Anual. Los últimos lo hicieron aproximadamente sobre las 15 horas. Al llegar a Bentiev, el comandante Azugaray continuó hacia Drius en busca del general Navarro. La columna no se detendría en Bentiev y continuaría, como digo, hasta Drius. En aquel trágico día del 22 de julio, la fatalidad reunía en Drius a todas las compañías de zapadores de la comandancia de Melilla y al escaso personal de telégrafos que se había salvado. Aguirre, el general Navarro, le encargó de la defensa, pero el repliegue no terminaría en Drius. En aquellos momentos, con las 6 compañías, Aguirre, como más antiguo, ya que el comandante Azugaray había continuado hacia la plaza buscando al general Navarro, formó las fuerzas de ingenieros, las arengó y por teléfono dio cuenta a nuestro coronel de las bajas habidas hasta ese momento. Un capitán, un alférez, 3 sargentos, un trompeta, 4 zapadores de primera y 117 de segunda. El 23 de julio se encontraban en Darvius, como digo, las 6 compañías de la comandancia. Primera, segunda, cuarta y quinta, que procedían de Anual. La tercera, que era la que se había incorporado al camino. Y la que estaba ya de guarnición en Darvius, que era la sexta. El único cambio de mandos era que el capitán José Guía mandaba ahora la 4ª compañía por la muerte del capitán Ponce de León en el repliegue de Anual.
Suponían una fuerza de unos 480 hombres al mando del capitán Aguirre, como más caracterizado de los capitanes por falta de mandos superiores. Aquel día 23 salían de Melilla el teniente coronel Ugarte, jefe de tropas de ingenieros, acompañado del capitán de la compañía de telégrafos de la red permanente, el capitán Félix Arenas, que solicitó ir de forma voluntaria con él, ya que su gente estaba desplegada por todo el territorio. En un coche rápido se dirigieron hacia Drius, al encuentro de las tropas, pero no pudieron llegar al estar la compañía cortada. Perdón, la compañía, digo yo, la carretera cortada. La historia se repetiría desde Drius a Batel y el desconcierto volvía a generar la desbandada y el desorden. Pero nuevamente las compañías de ingenieros se mantenían cerca de sus mandos y se replegaban reunidas, ocupando en este caso el sector central de la columna bajo el mando del capitán Aguirre. En aquellos momentos, protegidos por los escuadrones del regimiento Alcántara, aparecieron de lejos, procedentes de Drius, los primeros vehículos de impedimenta de la columna del general Navarro. De Drius a Batel cargaron los escuadrones del teniente coronel Primo de Rivera sobre los rebeldes, en repetidas ocasiones protegiendo el repliegue en el cauce del río Igán, cumpliendo el sagrado sacrificio que habían jurado. La columna, por orden del general Navarro, quedaría dividida entre Batel y Tistutín, permaneciendo allí hasta la madrugada del día 29 de julio. Al llegar a Batel, el capitán Aguirre recibió la orden del general Navarro para que la segunda y la quinta compañía fueran hasta Tistutín a fin de, asegurar los servicios de ingenieros y el enlace con la retaguardia. Y que el resto se continuara hasta Monterrey. Una vez allí, en Tistutín, Aguirre se presentó al capitán Félix Arenas, que era el más antiguo y que estaba esperando allí. Allí se organizaría la defensa y estarían varios días, como digo, bajo constantes ataques de la Jarca Mora. Debo decir que en el trayecto en vehículo hacia Drius, que he dicho antes, el teniente coronel Ugarte y el capitán Arenas, una vez llegados a Batel, como no pudieron pasar, como ya he dicho, entonces el teniente coronel decidió que debían regresar, dar la vuelta, pero se quedaron sin vehículo, ya que el comandante Fernández Mulero había arramplado con todos los automóviles y los había mandado de regreso a Monterrey. Bueno, el teniente coronel y el capitán Arenas consiguieron un par de caballos y regresaron a caballo. Pero al llegar a Tistutín, un sargento de infantería tendido en el camino, herido en las piernas, hacía señas a los ocupantes de los vehículos sin que nadie le hiciera caso. El capitán Arenas corrió hacia el herido, lo montó en su caballo y entregándole las riendas lo encaminó hacia Arruiz, dirigiéndose él a pie hacia Tistutín, donde, como digo, tomó el mando de la posición a la espera de que llegara la columna del general Navarro. Fue uno de los múltiples gestos de heroísmo y generosidad de mi compañero Arenas, que durante esos días pasaría a la historia de nuestro cuerpo. Arenas organizó con los supervivientes una compañía de unos 80 zapadores y 75 soldados de infantería con los que defendería el sector denominado, llamado La Pajarera, demostrando dotes de liderazgo y valentía. Todo el ejército había caído y todo el territorio se había perdido en unas pocas horas. Habíamos sembrado el bien. Recogíamos, en cambio, la
ingratitud y la traición. En nuestra excesiva confianza, el territorio alcanzado y Melilla misma estaban casi desguarnecidos. Fatalmente sucumbieron todas las posiciones grandes y pequeñas, y de muchas de ellas nunca se supo lo que pasó. El auxilio fue imposible. El pueblo hiena, fanático, cumplía el mandato del profeta contra los infieles. Matad a los idólatras como os matarán ellos a vosotros. Lo que contaron los pocos que lograron evadirse durante la retirada nos hizo horrorizar, pero nunca llegamos a imaginar lo que luego nos enseñaría la realidad en la reconquista del territorio. Jesús Aguirre, único oficial de los nuestros cuya situación es conocida, que es prisionero en Axdir con el general Navarro, nos dio a través de sus cartas noticia de episodios heroicos de la lucha y diferentes notas que demuestran el alto nivel moral de nuestros compañeros y de nuestras tropas. El repliegue continuaría desde Tistutín a Monterruit. El capitán Arenas y el teniente Fernández morían cerca de Monterruit, combatiendo bravamente en la retaguardia de la columna que se retiraba desde Tistutín. Una vez en Monterruit, durante el sitio, una granada enemiga ponía fin a los sufrimientos del capitán Maroto, que ya había sido herido en el vientre en la defensa de Tistutín. Y también moría el alférez Casimiro Gil. En la capitulación de Monterruit fueron vilmente asesinados los tenientes Martínez Fernández y Alfot, cuando salían al frente de sus tropas en la misma puerta del reducto. En Celuán, un puñado de valientes soldados de aeronáutica defendieron el aeródromo y murieron también gloriosamente con su oficial al frente. Todo fue una tragedia. Sin duda, la pérdida de Albarrán fue un presagio que hizo claramente presentir la hecatombe. La retirada de Anual por falta de dirección, de confianza y fe en las tropas fue desastrosa y sus consecuencias irremediablemente llevaron a la pérdida de todo el territorio. Melilla fue y pudo haber sido en cualquier momento invadida. Y también saqueada, si España en un momento determinado no se hubiera prestado a vengar todo el ultraje recibido. Como digo, todos a una, sin vacilaciones, sin regateos, con la voluntad unánime de vengar a nuestros camaradas caídos. ¿Hasta dónde? Pues no sabemos, pero desde luego ningún español puede pensar en limitar la acción militar mientras sobre miles de cadáveres veamos las bandadas de cuervos, mientras quede un solo soldado cautivo y esclavo en poder de los rifeños. La acción política, bueno, de eso yo no entiendo. Mas presumo que será una labor de siglos. No terminará sino cuando, entre los más profundos senos psicológicos, quepa armonizar el mandato islámico de matar a los idólatras con el cristiano aún inobservado de amaos los unos a los otros. Bueno, hasta aquí el relato del capitán Antonio Sarmiento. Espero que os haya resultado interesante. En el artículo luego se describen algunas actuaciones personales de los ingenieros que ahora vamos a ver. Sin lugar a dudas, quedaban muchas cosas por explicar que más adelante
se irían conociendo, pero bueno, su escrito ha servido a muchos investigadores para hacernos una idea de cómo fue la labor del Cuerpo de Ingenieros durante aquellos días de julio. Las bajas de las fuerzas de ingenieros fueron numerosísimas. De los 16 oficiales de las compañías de zapadores, solo sobrevivió el capitán Jesús Aguirre, que fue apresado junto al general Navarro. A los fallecidos hay que añadir al capitán Félix Arenas, del que ahora vamos a hablar, jefe de la compañía de telégrafos. Los muertos de tropa fueron, bueno, los números siempre son discutibles. Unos dicen que 561, algunos fuentes hablan de 603, de 782 destacados en el frente. Bueno, podemos calcular que más o menos entre un 70 y un 75% de la tropa que estaba destacada en el campo murió o fue dada por desaparecida. Prisioneros quedaron 2 sargentos, 18 soldados, de los que fallecieron 3 en cautiverio. El primer caído del cuerpo fue el telegrafista Enrique Durán Timoneda, muerto el 1 de junio en Navarrán, centro electrotécnico. Murieron 2 sargentos y 4 soldados. Mi abuelo poco se detiene en el asedio del Monte Arruiz, quizá porque todavía no se conocía el alcance en aquel momento cuando él escribió del alcance de la matanza, con todo tipo de detalles. Durante el asedio de Monte Arruiz, el capitán Aguirre, con los soldados que quedaban de ingenieros, se hizo cargo de uno de los sectores de la defensa y a la vez tenía que proceder al enterramiento de los fallecidos, en lo que se llamó la plazoleta de los muertos, en un terreno pedregoso e imposible de picar, y únicamente con 2 picos y una pala. Un auténtico martirio para los ya destrozados zapadores. En la reconquista de Monte Arruiz, como decía mi abuelo en su artículo, la triste y caritativa misión de identificación de los oficiales y soldados muertos le correspondió a unas compañías mandadas por el capitán Joaquín Cantarell, también de ingenieros, al que se felicitó por su acierto y delicadeza en la misión. No todos los muertos fueron identificados. Cuando se procedió al acto del sepelio de los miembros del Cuerpo de Ingenieros, junto a ellos se procedió al enterramiento de un ingeniero no identificado, en recuerdo a todos los demás que fue imposible identificar. Luego, también se añadirían las compañías del regimiento de zapadores minadores a la labor de recogida de los cadáveres. Fijaros, los zapadores fueron de las raras unidades, junto a caballería e intendencia, que merecieron alabanzas en el informe Picasso. De las compañías de ingenieros diría que desaparecieron materialmente, que se habían mantenido siempre reunidas y agrupadas bajo el mando de sus oficiales, y que habían perdido todos sus oficiales y la casi totalidad de la tropa, pues solo se habían salvado los que quedaron en la plaza. En varias declaraciones de este informe se significaba que las compañías, precisamente, como digo, de ingenieros llegaron reunidas y con sus mandos a las diferentes posiciones del repliegue. El capitán Aguirre, a través de sus cartas, nos contó y nos dio mucha información sobre el comportamiento de las tropas de ingenieros. El artículo de mi abuelo se completa, y ya vamos terminando, con referencias a algunas actuaciones personales de los miembros del Cuerpo de Ingenieros, que creo que es necesario señalar. Sin duda, el más destacable fue el capitán Félix Arenas, el que ya la mayoría de los que hemos trabajado en el tema del desastre conocemos su historia, pero que quizá una gran mayoría de españoles desconoce. En una de las cartas, desde su cautiverio, el capitán Aguirre narraba
su actuación. Arenas se desplazó hacia el frente por voluntad propia desde Melilla, una vez conocidos los sucesos del 21 de julio, llegando hasta Tistutín, como hemos oído a mi abuelo. Durante los días que la columna se mantuvo en dicha posición, el capitán Arenas tomó el mando de la defensa de la posición más peligrosa, la Pajarera, pidiendo estar allí de forma permanente. Organizó la defensa y levantó enormemente la moral de la tropa, elevando su confianza. Luego, a poca distancia de la posición, había unos montones de paja, desde la que el enemigo disparaba, pateaba. Arenas se propuso y consiguió incendiarlas, saliendo él mismo acompañado de un cabo y un soldado de los parapetos, haciendo la operación totalmente al descubierto, con unas cuantas latas que le dieron de petróleo, de capitán Aguirre, se las iba dando desde el parapeto, quemó toda la paja, así como una tienda donde ya había cadáveres que olían de una forma espantosa. Todo con una sangre fría que ponía los pelos de punta, como dice Aguirre en sus cartas. Herido en una mano y aconsejado por el médico para que entregara el mando, se negó en rotundo, continuando con la mano vendada. Cuando se hizo necesaria la retirada hacia Monterruiz, el 29 de julio, él pidió enérgicamente la retaguardia formada por unos 130 soldados de ingenieros, más unos 60 o unos 70 de infantería de distintos regimientos. Estuvo en la posición hasta que salió todo el mundo, y salió mezclado con los moros. Desplegó 4 secciones, con 2 tenientes de ingenieros y 2 de infantería, y contuvo al enemigo con frecuentes altos y fuegos por descargas a la voz, y como dicen los escritos, teniendo a la mano la tropa, combatiendo por 4 frentes y conduciendo el mayor número de heridos que pudo. El capitán Arenas, en los últimos momentos, antes de llegar a Monterruiz, rodeado por el enemigo, cogió una carabina y seguía animando a la poca gente que ya le quedaba. Y fue disparando a los moros que se le acercaban. Todo eso con una herida ya también en una pierna. A pocos metros de Monterruiz, como digo, ordenó a sus oficiales que se retiraran hacia la posición y ya viéndose envuelto y copado, mientras el grueso de la columna corría en desorden hacia Monterruiz. En aquellos momentos, la batería de artillería del capitán Blanco estaba a punto de ser tomada por el enemigo. Blanco pretendía defender los cañones para que no cayeran en manos de los moros, pero resultaba imposible. En esos momentos, el capitán Arenas permaneció en pie con su carabina haciendo fuego sobre el enemigo, defendiendo con su vida aquellos cañones, ganando tiempo para la retirada. Pero al final, el enemigo se abalanzó sobre ellos. El capitán Félix Arenas moría de un disparo a bocajarro en la cabeza. Aunque la gran mayoría de las tropas de retaguardia cayeron, fueron heridos, hechos prisioneros con su bravura y serenidad. La gente de Arenas y sus hombres fueron capaces de contener al enemigo hasta que el grueso de la columna consiguió entrar en Monterruiz. El capitán Arenas era condecorado a título póstumo con la Cruz Laureada de San Fernando en 1924, convirtiéndose en ejemplo a seguir para todos los componentes del Cuerpo de Ingenieros español. La mayoría, como digo, de los oficiales de ingenieros murieron después de haber cumplido su misión. Pongo otro ejemplo. El teniente Aurelio Martínez Fernández, cumplidor de sus misiones técnicas en el asedio de Batel, estuvo trabajando de día y de noche para poner en funcionamiento el pozo mientras recibía fuego enemigo. Y además consiguió restablecer la línea telefónica con el fortín de aquella posición a base de alambre de las pacas de paja. De esa forma consiguió poder enlazar y a través luego de un heliógrafo poder enlazar con Tistutín.
Esto lo señala el capitán de Estado Mayor Sigfrido Sáenz Gutiérrez en sus memorias. Perdón. El teniente Martín Fernández murió en Montearruit. Pero no todos fueron oficiales. Además, no debemos olvidar a los innumerables suboficiales y soldados anónimos que con su esfuerzo también colaboraron en la defensa, pues trabajando en los tajos, fortificando, defendiendo las columnas, o los telegrafistas que mantuvieron enlace en condiciones imposibles. En el artículo de mi abuelo habla de varios ejemplos, los vamos a nombrar, entre ellos el cabo guardaparque de Nador, Jesús Taboada, que durante esos días estuvo combatiendo en la fábrica de harinas de Nador, que se distinguió y que fue felicitado en la orden del día. También los componentes de la estación óptica de Afrau, según el jefe de cañonero Laya, sin su labor no se hubiera podido salvar la vida de los 130 hombres, porque durante 3 noches y 2 largos días aseguraron el enlace jugándose la vida con el heliógrafo y con espejos de circunstancias los ingenieros Basilio de Frutos Ramos, Cipriano García Ventura y Francisco Pla Rodrigo, que serían condecorados con la Medalla Militar Individual. Y mención especial merece el soldado de ingenieros al servicio de aviación Francisco Martínez Puche, por su valor en la conducción de un convoy desde el aeródromo de Celuán hasta la Alcazaba de dicho pueblo, llevando agua para los sitiados y recogiendo víveres y municiones para el aeródromo, el día 28 de julio. O sea, les separaba 1 kilómetro, sabiendo que ese kilómetro estaba total y absolutamente batido por el enemigo, voluntariamente se presentó para acompañar al conductor del camión aljibe en esa misión imposible. Bueno, consiguieron el primer objetivo conduciendo a gran velocidad mientras recibían un intenso fuego, pero a la vuelta consiguieron llevar el agua, pero a la vuelta los estaban esperando y el enemigo acabó con sus vidas. Por su valor fue condecorado con la Cruz Laureada de San Fernando. Ellos son solo un ejemplo de los muchos soldados que cumplieron su misión, pues con valentía, arrojo y sacrificio. El desastre anual encierra todavía muchos hechos ocultos, quizá algunos nunca se conocerán. Las unidades de ingenieros quedaron fuera de combate. Realizaron un sacrificio del que muy pocas veces se habla, con fortaleza, lealtad y valor, como dice su himno. Con los restos solo se pudo organizar una compañía de zapadores y una de telégrafos, debiendo esperar luego los refuerzos de la península. Bueno, respecto a datos de las compañías de telégrafos, de las 38 estaciones de radio quedaron solo 5. De las 280 ópticas solo llegaron a Melilla 1. Luego, rápidamente se comenzó la defensa inmediata y el refuerzo de los perímetros de Melilla. Y bueno, se iniciaron diferentes actuaciones tanto telegráficas como de fortificación. Nunca escuché a mi abuelo una historia sobre Anual. Nunca pregunté sobre ello. Quizá fuera porque en mi cándida adolescencia todo aquello no entraba dentro de mis pensamientos. Ahora, con unos cuantos años más, echo de menos haber conocido la historia de primera mano. Pero de lo que estoy convencido es que mi abuelo sufrió por sus camaradas perdidos y su legado le acompañaría toda su carrera, en la que llegaría a general de ingenieros. Quizá como colofón de todo yo me quedaría con una de sus reflexiones. Presumimos que la labor será de siglos, como he dicho antes. No terminaría sino cuando, en los más profundos senos psicológicos, que para armonizar el mandato islámico, matad a los idólatras con el cristiano aún inobservado,
de amaos los unos a los otros. Y por desgracia, la historia continúa. Sirvan estos minutos, esta charla, de homenaje a todos los caídos en el desastre de Anual. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Hasta aquí hemos llegado. Pues muchísimas gracias, Ignacio. Ha sido muy emotiva tu charla. Yo creo que la hemos disfrutado todos muchísimo. Y bueno, nos has puesto los pelos como escarpias a través de tu voz con la historia de tu abuelo. Pues precisamente una de las cuestiones que quería yo plantear era si habías llegado a hablar con tu abuelo directamente. Y Nunca. ya nos has dicho que... De Anual, de Anual. De Anual, sí, De claro, Anual. claro, de Anual, evidentemente. Esa curiosa reacción de los que estuvieron presentes en este tipo de batallas tan traumáticas, ¿no? Que se hace el silencio, ¿no? Y desgraciadamente a sus seres más cercanos no les han contado las historias de primera mano. Curioso. Sí, es así, es así. Es así y la historia se repite, Manuel, porque sucedió con mi abuelo. De alguna forma también sucedió, bueno, mi abuelo tiene una historia luego apasionante también, ¿no? Porque, bueno, luego su carrera da para mucho y nunca contó absolutamente nada. Pero de nada, cuando digo de nada, es de nada. Ni de Anual, ni de la guerra civil, ni de toda su trayectoria. Pero a mi padre le pasó lo mismo. Mi padre, yo muy pocas veces le oí hablar de la guerra civil, que también estuvo él allí y la vivió y estuvo en el frente. Me he encontrado también, cuando hizo los programas de la mecedora sobre el Sáhara, sobre IFNI y tal, me ha pasado lo mismo. La gente no cuenta sus experiencias. Y es lógico, son situaciones traumáticas, situaciones que, lo que os decía al principio, realmente es un contrasentido, porque ellos no quieren hablar de la guerra, pero realmente son los únicos que nos pueden decir lo que supone y la barbaridad que supone. Y de alguna forma hay que exprimirlos para saber sus historias y que sepamos o que seamos capaces de no repetir los mismos fallos que cometieron ellos, que muchas veces los repetimos. Vaya que sí. Bueno, pues te voy a pasar algunas de las preguntas que nos han dejado en el chat. Una de ellas también nos la planteaba tempranamente Salvador Peláez y ya ha sido contestada que sí coincidió tu abuelo con el capitán Félix Arenas. Y está claro que sí, que coincidieron y que compartieron el desastre. Sí, mira, me ha pasado, lo voy a contar porque es una cosa curiosa. Estaba preparando bueno, no creo que le importe que lo cuente. Estaba preparando un programa sobre aerostación y, bueno, a través de un comentario en el canal de YouTube, conectó conmigo la bisnieta del que era entonces segundo jefe del teniente coronel Susana Torres. Y resulta que, claro, su bisabuelo fue jefe de mi abuelo. Pero su abuelo había sido también capitán en la comandancia de ingenieros y también había coincidido con mi abuelo. Resumen, si no me equivoco, y creo recordar, porque he visto una de las orlas de la Academia de Ingenieros, creo recordar que si no coincidieron en la misma promoción Arenas y mi abuelo, yo creo que llegan a ser de la misma. Por lo menos en la misma orla están, porque por algún archivo lo tengo por ahí perdido y he visto la relación suya y pone Félix Arenas y pone mi abuelo. O sea que sí coincidieron y lógicamente se conocían. En la plaza quedaron varios capitanes de la plana mayor, lógicamente los que no tenían mando de unidad, ¿no? Que estaban encargados de los proyectos
eh, y que no estaban desplazados en el campo. Por eso salvaron la vida. Es curioso, a mí me llama la atención, y eso cuando hice alguno de los programas también de Melilla en el abismo y tal, leyendo cosas, la angustia que realmente debieron de vivir en Melilla la gente que estaba allí, ¿no? Porque se veían, y voy a ser muy drástico y muy crudo a lo mejor, pero se veían con el cuello cortado. De ahí la anécdota de la pistola. O sea, incluso he llegado a leer escritos que decían que había gente preparada incluso para suicidarse y para matar a sus hijos. O sea, fijaros la situación en la que se vio Melilla. Sí, sí, es doblemente crudo a lo que transmitía tu abuelo en su testimonio, porque ya él nos deja traslucir esa angustia que vivió la plaza. Salvador Peláez nos pregunta si crees que la acción política confió en exceso en los rifeños, relegando las operaciones militares a un segundo plano casi inexistente. Bueno, no sé, la acción, yo voy a decir como mi abuelo, la acción política, de eso no sé. Posiblemente hay una, bueno, la conferencia muy interesante, interesantísima, de Coronel Caballero en vuestro canal el otro día, habla mucho de ese tema, y del general Silvestre, de que no le llegaba el dinero, que no le llegaron lo que necesitaba, etcétera, etcétera. Realmente, entre que las decisiones políticas se dilataban mucho, que no se decidía, que no se sabía exactamente, que efectivamente se confiaba, realmente a mí me ha llamado la atención también lo que traslada mi abuelo de la confianza en el ambiente, ¿no? O sea que a lo mejor realmente sí que es verdad que en un momento determinado hubo un ambiente de confianza y nos dejamos llevar demasiado, diciendo, va, esto está como vamos avanzando y no hay ningún tipo de problema, pues ya verás, aquí todo pan comido. Pero claro, nos esperaba a la vuelta de la esquina. No sé si he contestado, pero Sí, bueno, sí, sí. he sido políticamente correcto porque no he contestado, pero bueno. Sí, bueno, yo sí que destaco, ¿no? La curiosa tranquilidad con la que vivaqueaban en la zona del Izumar, como has contado, cuando ya se nos venía el desastre encima, y más después Claro. de lo que había venido Navarrán. Y Es, sumar, como habéis visto, lo podemos poner, a ver si lo vemos, a ver si llegamos. Hay que ver, para hacernos una idea, claro, ese es el terreno general. Las fotos de abajo son actuales, ¿vale? Puestas en negro para que no destacaran excesivamente, pero fijaros el terreno de Izumar, ¿no? El desfiladero, la posición de Izumar ahí arriba. Bueno, está un poquito más hacia allá del cartelito, pero bueno, más o menos. Y dices, joder, macho, y por ahí tuvieron que pasar, ¿no? Es demencial, ¿no? Pero bueno, ahí murieron muchos, la mayoría. sí, sí, además yo tuve la oportunidad de estar allí en el tobogán, ¿vale? Y bueno, ahora por las imágenes que vemos y por los testimonios, bueno, aquello ahora mismo es casi una autovía en comparación Claro, claro. Sí, a sí. lo que hay, sí, sí. La foto de la izquierda abajo es actual. Pues fijaros ahí, en la cresta, arriba, era donde estaba el campamento de ingenieros. Me parece que se veía por aquí. A ver, ahí, ¿vale? Ese era, ahí arriba estaba el campamento de ingenieros. Bueno, el campamento de ingenieros, mi abuelo decía que eso, que allí, sobre la marcha, que, que vivaqueaban y que él era donde le pillaba. Él era muy dado, era un experto en nudos. Yo me lo imagino al tío haciendo su hamaca y poniéndola por ahí no sé si encontraría algún árbol, pero ahí sobre la marcha, ¿sabes? Con la lona y tirado y vale, sobre la marcha. Y eso realmente llama la atención porque Abarrán ya se había perdido, con lo cual ya había tiroteo y tal, y los tíos estaban tan tranquilos. No sé, a mí me llama la atención, realmente me llama la atención esa tranquilidad de la situación. De todas maneras, sí que a lo largo del testimonio llega un momento en el que sí que parece que llegan a tener la sensación de que Abarrán era el comienzo del desastre.
Sí, sí, totalmente. Vamos, en el artículo de mi abuelo yo creo que fue, a ver, quiso ser políticamente correcto, ¿vale? Pero en el fondo tenía un cabreo de mil pares de narices. Esa es la impresión que a mí me da, ¿no? Lo que pasa es que, claro, en marzo de 1922 todavía a lo mejor no se podían dejar claras muchas cosas, pero desde luego ahí fallaron muchas cosas. No habla, por ejemplo, del comandante Azugaray, del que sí que habla en sus cartas el capitán Aguirre, y lo pone en duda, porque luego realmente Azugaray salió para Melilla con la excusa, teóricamente, con la excusa que le había dado el general Silvestre de encontrar al general Navarro y tal. Bueno, total, el tío se llega hasta Melilla y desaparece. Y por eso el capitán más antiguo, en principio Aguirre y luego Arenas, se hacen cargo de la situación. Mi abuelo, yo creo que en el fondo estaba cabreado con esa situación, ¿no? Decir, joder, macho, les hemos dejado, a mis camaradas perdidos les hemos dejado ahí tirados y no hemos hecho nada por ellos. ¿Realmente se hizo todo lo que se pudo? Bueno, se tenía el miedo de dejar Melilla sola. Ahí, como digo, también, luego se habla, ¿no? Hemos hablado mucho de quién salvó Melilla, ¿no? ¿Quién salvó Melilla? Esa es la interrogante. ¿Quién salvó Melilla? La Legión, los regulares, el regimiento de la Corona. Bueno, yo os invito a ver el programa de Melilla en el Abismo, porque realmente Melilla la salvaron un poco todos, ¿vale? Pero si los moros amigos no cogen un poquito de tiempo, a lo mejor no sé, o la indefinición, o la indecisión, más que indefinición, la indecisión de tomar Melilla al final pensando que, pues un poco de un lado y un poco de otro, al final Melilla se salvó. Pero bueno, realmente cabreados yo creo que tenían que estar bastante enfadados, sí. Vaya, vaya que sí, habían perdido a muchos compañeros ahí. Y en fin, Marina, Intendencia, Artillería, Infantería, nos faltaban los ingenieros y hoy los hemos tenido. Ignacio, Nacho, Sarmiento, muchísimas gracias por esta maravillosa conferencia que nos has dado, que ya te digo que nos ha emocionado a todos y hemos estado encantados escuchándote y disfrutando con esas vivencias y ese testimonio directo de tu abuelo. Pues para mí ha sido un placer y sobre todo poder transmitir las reflexiones y los sentimientos de la gente que allí estuvo, que muchas veces nos olvidamos precisamente de ellos. Ha sido un placer y muchas gracias a todos vosotros por vuestra atención, de verdad. Muy buenas noches, Nacho. Queridos amigos, nos despedimos de Nacho. Quiero saludar a algunos de los que habéis intervenido en el chat. Santiago Orozco, que por cierto ha mandado un saludo a Ignacio, creo que fueron compañeros. Ana Ruiz, Mary Entazarut, Jesús Chávez Bonilla, Susana Portillo, Rubén Juárez, Salvador Peláez, Eduardo Aparicio, Solimar y Ari P. son algunos de los muchos y muchos compañeros que hoy nos han acompañado en esta conferencia. Antes de despedirme, sí que me gustaría hablaros, por lo menos dejar constancia de dónde podemos adquirir estas novelas de las que nos ha hablado nuestro compañero Nacho. Y quiero deciros que bueno, las tenéis disponibles en Amazon. Ahí os dejo los enlaces para que podáis entrar y adquirirlas. Simplemente también poniendo el título de ellas en cualquier buscador las vais a encontrar rápidamente. Y son Juntos no nos pasará nada, una novela en la que Ignacio realiza un viaje o hace a sus personajes realizar un viaje desde la fundación del Colegio de Santiago allá por el año 1892, como comentábamos antes, hasta nuestros días, contando de forma veraz y dinámica curiosidades sobre su funcionamiento, organización y su día a día. En ella da vida a personajes que se mueven en el tiempo con sus propias historias y nos permiten entender el verdadero sentido de lo que fue el hogar de muchos huérfanos que acabaron siendo parte de nuestra historia durante el siglo XX. La novela nos llevará a lugares como Valladolid, Madrid, África y Rusia, entre otros, donde los protagonistas nos demostrarán los valores adquiridos durante su juventud. Y la otra novela, su segunda novela, es La Filipina, una apasionante historia de una espía española durante la Segunda Guerra Mundial
y las tensiones en las que se verá envuelta en una España teóricamente neutral. Con esto y así me despido hasta la próxima conferencia, que ya será en el mes de marzo. Queridos amigos de la dotación, un abrazo a todos y muchas gracias por haber estado aquí con nosotros.